Buenos días, hoy es martes 29 de marzo, son las 10 menos cuarto de la mañana y estoy al lado de la torre D. Ya he visto que ayer no pusieron el primer soporte en el fondo norte y parece ser que se lo llevaron. Y están ahora empezando a montar la segunda de las grúas que va a hacer el izado de la segunda viga del cordón superior. Aquí en la torre D no está pasando nada importante, están poniendo ahora un pilar de color rojo, así que me imagino que ese va a ser el próximo trabajo. No han puesto ninguna tubular nueva y yo me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver qué novedades hay. Ahí al fondo tenéis la situación de la torre C ahora mismo. La grúa que empezaron a montar ayer ya está montada. Están empezando con la otra. Aquí no sé si podéis ver ese pilar de color rojo que está sujetando la grúa torre. Y están atornillando desde la plataforma. Eso es lo que están poniendo ahora. Y creo que no han puesto ninguna tubular nueva de las que tiene que ir a la izquierda del todo. Las próximas tubulares ya tienen que ir encima del torreón. Al menos eso entiendo, porque yo creo que sigue habiendo 3 en el suelo. Y lo que sí veo que han puesto es el siguiente pilar para la nueva grada de Padre Damián, justo encima del pilar de hormigón de la zona norte. Creo que abajo a la izquierda podéis ver la viga que acaban de mover, que la han llevado desde más o menos el centro del nuevo edificio hasta ese punto. Me imagino que es para montar otro soporte para la nueva grada.
Ya estamos en la calle Concha Espina y aquí de momento ninguna novedad. Siguen sin llegar tubulares y tampoco parece haber ningún soporte nuevo en el fondo sur. No sé si es mucho suponer que en el fondo sur no avancen con los soportes porque no avanzan en el fondo norte. Quiero decir, hasta que no pongan soportes en el fondo norte no van a poner más en el fondo sur. No sé si eso tiene algún tipo de sentido a nivel de las cargas que debe soportar la cubierta. Me sigue pareciendo que el hormigón no está llegando. Así que esas losas no las pueden terminar por el momento. Ahí podéis ver la primera grúa cómo asoma al lado de la torre C. Y la otra no se va a ver hasta que lleguemos allí. Aparentemente tienen una estructura terminada. Esta de aquí. A la izquierda hay otra, no estoy seguro si está terminada o no y hay más material. Pero ya os digo que mientras no llegue una grúa grande, no van a poder hacer el izado. Yo creo que todavía faltan algunas placas de las tubulares por pintar. De hecho, ahora mismo están pintando algunas placas de las vigas del cordón inferior. Ahí podéis ver cómo están pintando una de las placas de una de las vigas interiores del cordón inferior, cerca de la torre B. Pero justo encima de ellos podéis ver una de las placas de las tubulares que está todavía gris. Acaba de pasar por el Paseo de la Castellana una delegación, yo creo que de Costa Rica. No sé si es que ha venido el presidente o alguien de Costa Rica, porque muchos coches de policía y muchos coches oficiales. Me estoy fijando ahora que ni siquiera bajaron la segunda viga del cordón superior del camión. Así que yo sigo pensando que el izado debería ser mañana. Aquí podéis ver la segunda viga, que sigue en la misma posición que ayer. Me imagino que cuando terminen de montar la segunda grúa, moverán el camión, bajarán la viga, la prepararán, y yo sigo pensando que mañana podría ser el izado.
Posiblemente lo quieran meter marcha atrás, porque me imagino que esto será para la segunda de las grúas que está aquí en la torre C. De repente ha emergido una grúa de Fraile del lateral de la Castellana, así que me imagino que con esta es con la que van a empezar a izar esas estructuras para el suelo de la corona. Empezando a llover, yo creo que lo notáis. Ha llegado hace un rato un camión con más contrapesos para las grúas, así que siguen montándolas y todavía les queda un rato seguro. Y ya digo que luego tienen que descargar la viga y prepararla para el izado. Así que yo sigo apostando por mañana. Y parece que van a subir alguna pieza de color rojo. No sé si lo podéis ver a través de la valla. Son las 12 menos cuarto y termina aquí el recorrido de hoy. Estoy al lado de la torre D. Ya habéis visto que no ha pasado nada importante, pero están preparando el izado de la segunda viga del cordón superior al lado de la torre C. Yo supongo que será mañana por la mañana. Me imagino que a lo largo del día de hoy terminarán de preparar las dos grúas, terminarán de preparar la viga para hacer el izado, ponerle las placas, la línea de vida, quitarle las protecciones a las juntas. Y ya digo, mañana por la mañana yo creo que será el izado. Así que yo me despido por hoy, os deseo un buen martes y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos por favor suscribiros para apoyar el canal
Nos vemos mañana, adiós.